Mucho gusto, soy el jefe César Gallego, el coordinador de enfermería de la UCI. Para el día de hoy vamos a revisar lo que es el tema de delirium, una visión desde el acompañamiento y la ejecución de las actividades por parte de enfermería. Tener en cuenta que el protocolo está dentro del manual de procesos de la dirección médica en la subcarpeta de UCI adultos. Y ahí encontrarán el protocolo para su próxima revisión o si desean ampliar la información. ¿Qué objetivo tiene este protocolo? Pues fue diseñado con la idea de prevenir el delirium por medio de la aplicación, primero, de oportunas escalas de riesgo, acorde al diagnóstico, manejo y tratamiento en los pacientes hospitalizados en cualquier servicio de nuestra institución. Dentro de sus objetivos específicos, digamos, destaca el definir y conocer esos factores de riesgo que tiene el delirium en los pacientes, aplicar las escalas de riesgo, reconocer adecuadamente el entorno hospitalario, que nos permita de esa manera minimizar las conductas que contribuyen a la aparición de esta patología y educar a la familia en conductas preventivas para esta misma prevención. Definamos entonces primero qué es el delirio. El delirium se caracteriza por un estado confusional, donde hay un aumento de la vigilancia, es decir, el paciente está más despierto de lo habitual. Hay una hiperactividad psicomotora, quiere decir un aumento en los movimientos corporales que pueden ser controlados o no controlados, y también aumento de la actividad autonómica. Cuando hablamos de actividad autonómica nos referimos al hecho de la actividad del sistema nervioso autónomo, como qué, como la taquicardia, la taquipnea, la hipertensión, diaforesis. Se caracteriza también por episodios de agitación o excitación. Todo esto hace parte de lo que se conoce en la presentación del delirium hiperactivo, es decir, un aumento excesivo de esa actividad cerebral. Pero también existe el delirium hipoactivo, el cual se caracteriza por una respuesta reducida, donde encontramos el paciente más letárgico, somnoliento, pero este paciente luego termina en una etapa hiperactiva. Este hipoactivo es el más difícil y más pendiente que tenemos que estar porque ese es el paciente en el que nos confiamos, que lo vemos tranquilo en su habitación o cubículo y de un momento a otro es que lo encontramos retirándose de dispositivos, deambulando por las salas en un estado completo de agitación. También este síndrome se caracteriza porque se presentan alucinaciones, fantasías e ideas delirantes y también acompañado de alteraciones o cambios en el estado del ánimo. El delirio no hay que diferenciarlo con otras patologías, como son los síndromes neurológicos focales, los estados epilépticos no convulsivos, la demencia, la depresión, las crisis de ansiedad y los trastornos psicóticos, sobre todo los asociados a las fases de abstinencia en los pacientes que tienen consumo a sustancias. ¿Cómo diferenciamos entonces el delirium en cuanto a otras patologías? Primero tenemos que tener en cuenta el inicio. El inicio del delirium es agudo, es súbito, no tiene un comportamiento progresivo. El curso de activación, digamos, del delirium se presenta durante las primeras 24 horas en un curso de tiempo, es decir, previo a ese tiempo el paciente tiene un comportamiento normal sin ninguna alteración, pero en el lapso de ese tiempo empieza a presentar confusión, desorientación, alucinaciones y por último esa hiperexcitación y agitación psicomotora. El estado de conciencia en el delirium se encuentra alterado, dado por la falta de la percepción con el entorno y por lo tanto tampoco va a estar orientado. La memoria también está alterada, hay desorientación en cualquiera de sus tres componentes, ya sea en tiempo, lugar o persona. La memoria tampoco se encuentra bien conservada y eso se debe a que se presenta esa confusión de las tres esferas mentales. No hay atención, hay un déficit grave de atención. ¿Cómo lo manifestamos o cómo lo evidenciamos? Cuando el paciente tratamos de hacer contacto con él, hacer la contención verbal, el paciente no centra la atención en nosotros, no obedece órdenes o comandos simples. Eso es típico de las patologías del delirio. Lo otro es que hay presentación de ideas delirantes y alucinaciones. Como observan en la tabla en la parte inferior,
En la columna, en la última, aparece delirium y son todos los síntomas que acabamos de describir. Hay que diferenciarlo de las patologías que pueden tener un componente previo más común, como son la demencia, la depresión o la esquizofrenia. Por lo tanto, para evaluar y definir el delirium como patología, hay que tener en cuenta 4 criterios. El primer criterio para definir qué es delirium es que el inicio es súbito. Como les dije, no hay un tiempo fijo, pero en las 24 horas se presenta la alteración y previo a esas 24 horas el paciente no tenía ningún tipo de alteración. Segundo, hay inatención, es decir, el paciente no logra conectar completamente con el medio. El tercer criterio es el pensamiento desorganizado, el que les venía hablando, que está perdido en tiempo, lugar y persona, no hay conservación de la memoria, hay un déficit de atención. Y cuarto, el nivel de conciencia está alterado, manifestado por lo que ya estábamos hablando, lo que son ideas delirantes, estados de hiperexcitabilidad y alucinaciones. Si yo tengo todos esos 4 criterios, hablo de delirio. Importante tener en cuenta, si el paciente tiene patologías de base como las que mencionamos, como esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas que estén en fase de abstinencia, no hablaríamos de delirio. Estaríamos hablando de una agudización de su patología de base. Importante que diferenciemos entonces esas patologías propiamente diferentes al delirio. Resumiendo, entonces tenemos alteraciones del comportamiento psicomotor como hipoactividad o hiperactividad. Ya hablábamos que hay 2 formas de presentación del delirio. Hay un aumento de la actividad simpática, como lo mencionamos, caracterizado por taquicardia, hipertensión, diaforesis, taquipnea. Hay alteración de la arquitectura y duración del sueño. ¿Qué quiere decir eso? Esos pacientes, tanto en el tiempo previo como durante la fase de manifestación del cuadro, presentan trastornos del sueño, tienen dificultades para conciliar el sueño en la noche y durante el día querían estar en vigilia, están completamente dormidos. También se presentan alteraciones emocionales que incluyen cambios súbitos de comportamiento donde se presentan ideas de miedo, depresión y cambios súbitos entre la euforia o la perplejidad. ¿Qué nos puede desembocar o predisponer la aparición del delirio? Vamos a irlo en 4 grupos de factores de riesgo. El primer grupo de factores de riesgo son los factores premórbidos. ¿Cuáles son? La edad avanzada, patologías de base, bajo nivel educativo, alta carga de comorbilidad, es decir, que tenga ya muchas enfermedades de base, que sea un anciano frágil, que tenga ya un compromiso visual y auditivo, que sufra de depresión, abuso de alcohol, pobre nutrición, consumo de sustancias ilícitas, que haya tenido previamente en otras hospitalizaciones antecedentes de cuadros de delirio y también el estreñimiento. Más adelante ampliamos un poco ese punto de estreñimiento. Los factores de riesgo que se presentan relacionados con la enfermedad que tenemos. En ese grupo quedan todas esas patologías que pueden inducir a un estrés no solo emocional, sino hemodinámico y por lo tanto suscitar la aparición de estos cuadros, como cuáles: el estrés prequirúrgico, el sometimiento a cirugías complejas como las cirugías cardiovasculares, las cirugías abdominales mayores, reparos aórticos, auriculares mayores o cirugías de emergencia. Los procesos infecciosos, al igual que la sepsis, los episodios de deshidratación, junto con desequilibrio hidroelectrolítico, la falla renal, la falla hepática, la abstinencia, convulsiones no estudiadas, la falla cardíaca y ventilación mecánica prolongada por más de 96 horas. Principalmente eso se debe al uso prolongado de sedantes e hipnóticos que terminan alterando obviamente la percepción del individuo. En los factores posadmisión son los factores relacionados cuando el paciente ya está dentro de una unidad de urgencias, sea hospitalización, sea UCI, donde ciertas condiciones o ciertas clínicas nos favorecen la aparición del delirio, como cuál: el dolor, un dolor mal manejado, mal identificado y poco abordado, los procesos infecciosos, los retiros, los dispositivos invasivos, ya que tener los dispositivos en el paciente genera carga de estrés, de ansiedad, y más si le sumamos todos los factores de riesgo de los que ya hemos hablado. La inmovilidad,
el paciente que está completamente en reposo es más susceptible a desarrollar delirio. Cuando hay anormalidades metabólicas, cuando hay hilio prolongado, este es el que está asociado al estreñimiento. Y esto se debe principalmente porque esos pacientes que tienen estreñimiento hacen algo que se conoce como encefalopatía hepática. Esa encefalopatía hepática, recuerden que se produce porque el paciente no es capaz de eliminar todas las toxinas del cuerpo por medio de las heces en la defecación y se produce una acumulación de amonio en a nivel del colon que termina reabsorbiéndose al sistema circulatorio y generando esa alteración a nivel neurológico por el exceso de amonio. Las transfusiones sanguíneas, los opioides, los pacientes con polifarmacias, muchos de los medicamentos que usamos regularmente en clínica, que son básicos pues, en el manejo de la patología del paciente, tienen como efectos adversos alteración neurológica que puede conllevar a delirio. El paciente que es deprivado del sueño, es decir, el paciente que por nuestras intervenciones continuas o por la misma dinámica del servicio no puede garantizar ese ciclo sueño-vigilia. En el día duerme por el cansancio y en el sueño por la sobreestimulación no logra conciliar ese periodo de descanso. Eso principalmente se da la desorientación de la percepción de día y noche, sobre todo en las áreas hospitalarias, en algunas que tenemos, donde no hay entrada de luz natural, lo cual le permita al cuerpo y al individuo identificar ese ciclo circadiano en el que se encuentra. Recuerde que esto se debe a un balance que se produce hormonalmente en nuestro cuerpo entre la melatonina y el cortisol. La pobre comunicación y el mal contacto con la familia favorecen también estas situaciones debido a que el paciente durante su estancia no tiene la oportunidad de interactuar, hacer comunicación y estas privaciones generan ansiedad, depresión, alteración de la percepción del entorno, confusión que terminan desembocando en el delirio. Lo mismo que hablábamos en los casos de ventilación mecánica, cuando hay una sedación prolongada, dentro de efectos adversos de los hipnóticos y sedantes, como quetiapina, midazolam, fentanil, y algunos relajantes, tenemos el problema que nuestros efectos adversos generan delirio. Y por último, los medicamentos. Como les mencioné, muchos de los medicamentos que usamos cotidianamente en los tratamientos de los pacientes tienen el riesgo de generar delirium, como los antidepresivos tricíclicos, los AINES, los opioides, aminoglucósidos, antibióticos como la fotelicina B, clonidina y muchos otros medicamentos. La idea obviamente no es que vamos a retirar entonces estos medicamentos a razón del riesgo de delirium, sino que nos indican que los pacientes que tengan este tipo de medicamentos tenemos que vigilarlos de forma más constante para identificar esos cambios súbitos. Como les decía, el delirio tiene una progresión de 24 horas, pero el paciente empieza a manifestar poco a poco ese delirio, iniciando, como les dije, con periodos de desorientación y ya lo último es que presenta la agitación psicomotora. Pero desde enfermería, ¿cómo podemos trabajar en ese punto? ¿Cómo podemos prevenirlo? Hemos limitado siempre que el manejo del delirium es netamente farmacológico y netamente la inmovilización o sujeción terapéutica. Pero desde nuestro actuar podemos garantizar muchas acciones de enfermería que van a favorecer o ser factores de seguridad o barreras para evitar que el delirium aparezca. Primero, la valoración del paciente. Un buen examen cefalocaudal orientado a la valoración neurológica nos permite identificar si ya se están presentando cambios en el comportamiento. Recordar que la valoración neurológica no se limita solamente al Glasgow. El Glasgow se creó inicialmente como una escala para valorar el trauma craneoencefálico, pero solamente nos mide el nivel de conciencia. Tenemos que medir los otros componentes del estado neurológico, como son la orientación, la memoria, el juicio y la razón. La aplicación de las escalas de riesgo también nos permite identificar qué factores pueden estar desencadenando o van a desencadenar la aparición del delirio. Escalas como las de lesiones de piel, que la vemos con Brian, las de riesgo de caídas con Downton y todas las escalas que usemos en nuestros servicios que nos sirvan como barreras para prevenir cualquier tipo de evento relacionado. Disminuir la sobrecarga sensorial. Es un trabajo de todos garantizar que las luces que se encuentren cerca al cubículo de pacientes, sobre todo en la noche, estén apagadas con el fin de garantizar esos ciclos de sueño-vigilia. Lo mismo que el ruido que generamos nosotros durante los procesos de atención al entrar en los cubículos, aun cuando son, y más aún cuando son innecesarios. Los ingresos y ya tenemos el control del paciente y sabemos que está tranquilo, hemos hecho la revisión previa. Lo otro
es el nivel de ruido que muchas veces manejamos en las estaciones de enfermería, dentro de los procesos sociales que hacemos con los compañeros, pues ese tipo de ruido lo único que hacemos es perturbar ese ciclo de sueño. Entendemos que es importante la interacción social entre nosotros como colaboradores y compañeros de trabajo, pero no podemos permitir que el nivel de ruido alcance un punto que se vuelva molesto e interrumpa el sueño de los pacientes. Mantener el ciclo sueño-vigilia. Yo tengo que garantizar que la mayoría de intervenciones que hacemos en el proceso de atención al paciente se haga en horas tempranas. No entrar al cubículo a las 2, 3 de la mañana a tomar laboratorios, despertar al paciente para medicamentos que no son necesarios. Ejemplo, yo no voy a llegar a la 1 de la mañana a decirle, señor, por favor, despiértese, que le voy a dar el alprazolam. Entender el por qué y para qué vamos a manejar los medicamentos, evaluar si es necesaria la administración o no. Y de parte de los profesionales de enfermería, importante que cuando hacemos la programación de los medicamentos en el plan de cuidados, ajustemos las horas para una manera en que no interrumpamos continuamente los periodos de sueño. La familia es un acompañante y es un pilar fundamental en nuestros procesos de atención. Un familiar bien entrenado y educado es una ayuda muy grande, pero un familiar que no le hemos brindado la educación y el acompañamiento adecuado, basándonos en los protocolos que ya tenemos, se convierte obviamente en un factor distractor y en un factor perturbador del entorno. Por eso es tan importante hacer el acompañamiento y la educación a ellos. El acompañante al estar allí facilita de que ese paciente tenga interacción todo el día, no esté privado de la comunicación, de la interacción, y al estar en comunicación con su familiar va a tener menos riesgo de desorientarse al estar en un entorno diferente y al estar aislado. Es importante también educar a ellos, a los pacientes, a la familia, de que debemos garantizar los periodos de sueño. No permitir que el familiar le empiece a hablar en toda la madrugada del paciente cuando el paciente debe descansar y más bien favorecer que en la visita en la tarde sea un periodo de interacción, un periodo lúdico de acompañamiento para estimular esa mente del paciente. Y todo eso va enfocado en qué? En la brindar y educar al paciente y su familia las medidas para prevenir la aparición de delirio. La prevención del estreñimiento, como ya les dije, el riesgo es generar encefalopatía hepática y la prevención del estreñimiento la hacemos con varios puntos. Primero, la hidratación. Segundo, evaluar cómo está la dieta del paciente, si es rica en fibra. Tercero, evaluar el patrón intestinal. Muchas veces nos concentramos tanto en la diuresis, pero olvidamos ese patrón intestinal. No nos hemos percatado ni fijado que el paciente no ha hecho deposición en más de 1, 2, 3 días y lo consideramos normal. Entonces es importante recordar que los patrones intestinales sí varían de acuerdo a cada paciente, pero lo mínimo que una persona debe hacer deposición debe ser entre 1 a 2 veces en el día. Una alteración por fuera de esto debe ser informada, evaluada para ver si es necesario usar algún tipo de medicamento proquinético. Los toma los laboratorios a hora temprana. Por lo menos para UCI se tiene protocolizado la toma en los laboratorios a más tardar a las 8 de la noche. En los servicios de urgencias que son dinámicos por el cambio y a la hora de ingreso, no se puede garantizar en el 100% de los casos, pero sí podemos tratarlo de garantizar que los pacientes que ya tienen definida conducta están en observación a la espera de traslado, ya sea a hospitalización, a UCI. Y en el área de hospitalización, aunque no está protocolizado, sí debemos ajustar nuestro esquema de trabajo con el fin de que los laboratorios se tomen temprano y no despertemos al paciente a altas horas de la noche o a la madrugada a funcionarlo, lo cual genera dolor, genera incomodidad y vamos a perturbar ese ciclo sueño-vigilia. El dolor es un factor desencadenante de delirio. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un dolor insoportable y por eso la expresión que hicimos, este dolor me está volviendo loco, porque el dolor altera la percepción del entorno y de la realidad. Entonces es importante que evaluemos, ¿mi paciente tiene o no tiene dolor? No tiene dolor, perfecto. Sí, sí tiene dolor. ¿Qué escala de dolor tiene? Recuerden que tenemos la escala EVA para la medición del dolor. Tenemos que evaluar entonces si tiene dolor, qué tan grave o qué tan leve es ese dolor. Y si lo tiene, ya dimos el medicamento. Si el medicamento ya lo dimos, entonces evaluemos. ¿La terapia farmacológica empleada es la adecuada? ¿Me está cubriendo las necesidades? Recordar que el dolor tiene diferentes vías y esas vías pueden ser manejadas por diferentes medicamentos.
No es descabellado que un paciente tenga diferentes tipos de analgésicos o anestésicos, ya que cada uno actúa en una vía del dolor diferente. ¿Qué otras precauciones tenemos que tener en cuenta para manejar el delirium y garantizar, digamos, esa prevención en la aparición del mismo? La hidratación es vital. Para ello debemos garantizar que el plan de líquidos o la ingesta propia del paciente cumpla los requerimientos diarios. También vigilar la función renal a través de la creatinina, BUN y obviamente los electrolitos que hacen parte del balance hídrico del paciente. Un buen estado nutricional me garantiza también una preservación de los procesos neurológicos del paciente. ¿Cómo lo evaluamos? Primero hay que evaluar, ¿el paciente tiene dieta o no tiene dieta? Si no tiene dieta, ¿por qué es el ayuno? ¿Hasta cuándo vamos a permitir ese periodo de ayuno de acuerdo a las condiciones clínicas? Recuerden que hablamos del concepto de nutrición temprana y esa nos habla que no deben pasar más de 72 horas antes del inicio de la nutrición, independiente de las condiciones clínicas del paciente. Si sí tiene vía oral, entonces evaluamos. ¿La ingesta del paciente es la adecuada? Si yo observo que el paciente le traen el almuerzo, no lo toca, llega a la cena, tampoco la toca, yo ya debo generar la alerta porque su estado nutricional ya se está viendo comprometido por una baja ingesta. O peor aún, si hay trastornos del sistema digestivo como diarrea o vómito que me generan procesos de mala absorción. Tenemos que validar siempre que el paciente que tenemos a nuestro cuidado en su diario o en su cotidiano no use audífonos, no use gafas, no use ningún aparato ortopédico. Y si sí los usa, evaluamos entonces, acorde a la condición clínica del paciente, que el familiar los traiga nuevamente. Si el paciente tiene audífonos y está hospitalizado y ya está conectado, pues va a ser muy difícil la comunicación y que él perciba y entienda el entorno si no va a escuchar. Lo mismo las personas con limitación visual. Si no tiene los anteojos y la condición lo permite, para él va a ser muy difícil conectar y diferenciar realidad de fantasía en las fases iniciales del delirio porque no va a ser capaz de visualizar correctamente. No va a saber si lo que la persona que entra al cubículo a hacer una atención es una ilusión o es una persona realmente la que le está atendiendo. Tenemos que orientar al paciente en el entorno actual. No es difícil si nosotros en nuestro ejercicio diario, cada vez que tenemos una interacción con el paciente, ejemplo, una administración de medicamento, un cambio de posición, un cambio de sábana, la realización de un procedimiento, después de que hacemos la educación de lo que vamos a realizar, nos da el tiempo para hablarle al paciente, a recordarle y evaluar de una vez su estado neurológico, pero orientándolo en términos de su ubicación, en tiempos de persona, en tiempos en términos de el momento en el que está el paciente. Decirle buenas tardes, mucho gusto, yo soy el enfermero César, voy a colocarle una anfotericina, eso es un antibiótico que le ayuda a curar el proceso infeccioso por el que está pasando en este momento. Este antibiótico le puede generar tales situaciones, ¿cierto? Pero después de eso, mientras yo doy esa educación corta, doy esa sensibilización corta, aún me queda tiempo mientras ajusto la bomba. Yo le puedo decir, señor, recuerde que está en la clínica de Occidente, en el servicio de hospitalización, en el séptimo piso, habitación número tal. Recuerde que estamos, ¿saben qué año estamos? Vas hablando, interactuando, y si lo ves confuso, pues lo ayudas a orientar. Le recuerdas, mire, recuerde que está en tal año, está en tal mes. Sobre todo con los pacientes ancianos o con alguna patología de base, esa confusión se genera de forma muy rápida. Si nosotros no lo ayudamos a tener orientado al paciente, a traerlo a la realidad, el delirium va cogiendo fuerza y se va a manifestar con más fuerza. Hay que restablecer pronto las rutinas del paciente. ¿Eso qué implica? Si el paciente le gusta tejer, leer, hacer crucigramas, tenemos que apoyarnos con el familiar y con el mismo paciente para fomentar esa estimulación cognitiva. Un cerebro que no procesa, no piensa más que su entorno, solamente ve una pared, está completamente solo e inactivo. El cerebro fácilmente nos lleva a delirio. Retirar los dispositivos invasivos que no se requieren. Ya dijimos que este factor es un desencadenante de riesgo de delirio. Si tiene 4 accesos venosos, 3 accesos venosos y solamente lo tiene líquidos endovenosos, no hay la necesidad de que tenga todos esos dispositivos. Hay que retirar uno. Si tiene central y PIC y no está en estado crítico, hay que retirar uno. Hay que fomentar que el familiar le traiga fotos, cartas, elementos que le permitan al paciente recordar su entorno natural y las personas que hacen parte de su ciclo familiar, ya que esto ayuda al paciente a estar conectado constantemente
con la realidad pese a que no esté en contacto directo con ellas. Retirar los medicamentos por orden médica, claro está, que no los requiera, pero que nos generan riesgo. Garantizar la movilización precoz, que el paciente empiece a deambular en compañía del familiar o del equipo de rehabilitación acorde al caso para que no haya tanto tiempo de reposo en cama. Y ya por último, si las medidas preventivas fallan o empezamos a ver cambios, pues apoyarnos de los equipos interdisciplinares médicos, como son psiquiatría, neurología y geriatría. En resumida, la valoración y seguimiento es vital por parte de enfermería en el delirio. Por lo tanto, siempre es importante la valoración cefalocaudal, identificar los riesgos, reforzar la educación del paciente y su familia, validar la importancia y pertinencia de un acompañamiento familiar. Pero ojo, un acompañamiento familiar de alguien que vamos a entrenar, que vamos a garantizar que va a ser una ayuda en el proceso. Ubicar en la medida de lo posible que los pacientes con más riesgo de delirium estén más cerca a la estación de enfermería y aumentar la frecuencia de las rondas en los cubículos, en las habitaciones, con el fin de evaluar constantemente los posibles cambios de comportamiento. Esa imagen simplemente nos muestra todos los factores de riesgo que tiene un paciente al estar en una unidad, en un cubículo. Observamos que el paciente no cuenta, está solo, su expresión es triste, la ventana está cerrada, no tiene cerca al alcance los elementos como el agua, medicamentos, libros, los tiene alejados en la mesa, pero también hay factores protectores con los que tenemos que trabajar, mejorar la aireación, mejorar la iluminación, que tenga a la mano un reloj que le permita tener la percepción del tiempo, que tenga sus gafas, sus audífonos, ajustar la mesa de tal manera que quede cerca a él esa mesa puente, el tablero de identificación que le permita estar reconectando, un calendario que le permita saber el tiempo. Todos esos factores son factores que nos van a ayudar a prevenir y que él mantenga conectado con su entorno. Por último, la inmovilización en delirio. Este debe ser un último recurso. Lastimosamente, por la falta de aplicación de todas las medidas que hemos hablado, nos damos cuenta que el paciente está en delirio cuando ya está en su agitación y nos toca inmovilizar. Pero la inmovilización debe ser un último recurso. Siempre tenemos que garantizar de que se apliquen las medidas, ya que en la inmovilización aumenta la agitación, genera pérdida de movilidad, nos aumenta el riesgo de lesiones asociadas a la tensión y hace que el delirium se prolongue. Siempre se debe informar la condición de la inmovilización al paciente y su familia, al igual que todo el equipo. El paciente que hace delirium tiene, como les decía, 3 veces más probabilidad de hacerlo en una próxima estancia. ¿Qué alternativas hay al delirio? Si tenemos un acompañante bien entrenado y el paciente no tiene un estado de agitación tan severo, podemos apoyarnos en el familiar para no hacer la contención, siempre y cuando esté acompañado. Si está solo, obviamente entendemos que es un riesgo. ¿Qué es la inmovilización entonces? Es un procedimiento físico-mecánico que tiene como objeto prevenir que hayan lesiones tanto en la integridad del paciente como en el personal que lo atiende. Se debe tener en cuenta unos aspectos éticos a la hora de inmovilizar. Debe estar siempre autorizado por la familia. Se debe explicar el por qué se va a hacer y explicar que es una medida transitoria porque siempre la contención física debe estar acompañada de contención farmacológica. Es decir, de nada sirve que yo inmovilice al paciente y no voy a empezar a administrar medicamentos ansiolíticos, antidepresivos que me permitan controlar el estado. Siempre tiene que ir acompañado. La contención física debe ir solamente hasta calmar el estado de hiperactividad y eso es lo que tenemos que saber expresarle a los familiares a través de una comunicación efectiva y asertiva. La inmovilización no puede ser suplida o efectuada, perdón, para suplir las necesidades o carencias de personal. Me explico. Si hay un paciente que le gusta pararse mucho de la habitación, estamos en hospitalización, en el turno no llegó uno o dos compañeros y la carga es alta, entonces yo no voy a inmovilizar al paciente que le gusta pararse en la noche a caminar por el cubículo, me da miedo que se caiga, entonces yo lo inmovilizo aunque no esté en delirio. Eso es una actividad delictiva. La inmovilización no puede ser utilizada cuando existen situaciones delictivas, me explico. Paciente que está en vigilancia por el IMPEC, por policía,
Si uno de estos funcionarios nos dice, vea, es que tengo que retirarme un momento, usted por favor me puede ayudar a inmovilizarlo mientras yo me retiro, eso no es legal, no está permitido. En los casos de situaciones delictivas, solo son ellos los que pueden hacer ese tipo de sujeción con las esposas. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Que la inmovilización debe ser personalizada para cada paciente. Si el paciente tiene una hemiplegia, no moviliza miembros inferiores, ¿para qué voy a inmovilizar las piernas? Si el paciente tiene una lesión del plexo braquial de uno de sus miembros superiores y no mueve ese brazo, ¿para qué lo voy a inmovilizar? No hay necesidad. Si la agitación del paciente por su estado clínico solamente moviliza los brazos de forma que trata de retirarse de los dispositivos, pero las piernas las mueve muy poco, tengo que ajustar la inmovilización a la condición clínica del paciente. La inmovilización tiene que ser bien colocada de tal manera que no genere riesgos o lesiones. Se debe tener siempre orden médica y debe estar consignada en la historia la sujeción y verificar constantemente que la posición del paciente sea adecuada y funcional. Sobre todo si el paciente tiene nutrición enteral, cabecera 30 y 45 grados para prevenir el riesgo de broncoaspiración y neumonías asociadas a la ventilación. Verificar siempre el patrón respiratorio del paciente. La inmovilización se debe rotar cada 2 horas, igual que los cambios de posición, y en ese momento liberamos la inmovilización, verificamos el estado de piel, lubricamos y otra vez colocamos el inmovilizador. La extremidad no debe estar completamente inmóvil, se le debe respetar un pequeño arco de movimiento sin dejar en hiperextensión las extremidades y vigilando siempre que la perfusión distal de la extremidad esté conservada. Debemos validar siempre el criterio de inmovilización. Si el paciente está completamente sedado, un RAS de -5, no se mueve, no se piensa retirar sedación, no debe estar inmovilizado. Por otro lado, si el paciente ya pasó su etapa de delirium hiperactivo, valoramos el estado neurológico y está consciente, no hay ningún tipo de alteración en cualquiera de sus puntos, ya sea raciocinio, juicio, memoria, orientación. Así haya tenido el episodio de delirium, no deberíamos tenerlo inmovilizado porque ya se supone que se ha superado la crisis, siempre y cuando hemos garantizado que hay una contención farmacológica, es decir, una administración de medicamentos para garantizarlo. Cuando el paciente tiene el estado de agitación, no debemos manejarlo a la fuerza. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo inmovilizamos, porque una mala fuerza de parte de nosotros puede generar una lesión, una fractura, una luxación de la extremidad. La inmovilización en los pediátricos siempre debe estar documentada con los 2 tutores legales que tenga y debe ser muy bien educada por el impacto emocional que puede tener esta situación. Cuando la inmovilización es prolongada y sabemos que no va a ser en cuestión de minutos la contención, siempre debemos firmar el consentimiento informado. Estas son las formas que tenemos de inmovilizadores en las unidades y en los servicios hospitalarios. Tener en cuenta que los documentos que se requieren son la orden médica, el formato de inmovilización que ya lo vamos a ver, tener escalas de riesgo efectuadas, hacer una muy buena nota de enfermería que describa el qué, cómo, por qué y a quién se le brindó la información. Tener en cuenta que una mala inmovilización nos puede generar fracturas, luxaciones, lesiones de piel, úlceras por presión por la falta de movilidad, desfacelaciones y broncoaspiraciones cuando no manejamos correctamente la ubicación del paciente. Estamos observando el consentimiento de inmovilización, siempre encabezados completos. Debe contener el nombre de la persona a la que se le brindó la educación del por qué se hizo la contención física y también los datos de quién fue el que brindó la información, aclarando el motivo de la inmovilización, cómo se hizo la inmovilización, es decir, qué extremidades se inmovilizaron y el estado del paciente. En cuanto a ese estado del paciente, ese consentimiento tiene también una escala de seguimiento. Muchas veces hacemos solamente el consentimiento, pero nos olvidamos de que ese consentimiento tiene una escala de seguimiento. Esta escala, esa tabla se debe llenar al menos una vez al día. Colocamos la fecha y es un checklist que nos permite garantizar la seguridad de que la inmovilización está siendo adecuada, se está garantizando la prevención de lesiones y que todavía el paciente lo requiere. Entonces, por favor, esta tabla dentro del consentimiento se debe llenar una vez por día.
Tenemos que tener en cuenta para finalizar que el retiro de dispositivos es un evento adverso que nos tiene muy impactados en la clínica. Del 2021 pasamos de tener 118 retiros de dispositivos al 2024 cerrar con 325 retiros de dispositivos. Es un aumento exponencial, casi el triple. Y en gran medida, cuando hacemos los análisis de los eventos, identificamos que es un mal manejo del delirio. Lastimosamente, nos damos cuenta que el paciente está en delirio ya cuando se retira los dispositivos y ya no hay nada que hacer. El mensaje que nos debe quedar es que la prevención del delirio, gran medida, es de las actividades que nosotros podemos brindarle de una atención humanizada y segura al paciente que lo hemos visto. La contención física como última opción, acompañada de contención farmacológica, y resalta siempre la educación al paciente y su familia y ese familiar como punto de apoyo y acompañamiento en los procesos de prevención y de manejo propiamente del delirio. Eso era todo lo que teníamos para revisar de este tema. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.